Listo, bájale. Ay, ¿te le gusta el nombre de Citatiena? ¿A ti? ¿No te hiciste Citatiena? Se encuentra el aire con el aguacero, se tiñe el cielo de azul sincero. Son los acordes de un verso en te quiero. Es un poema el que vives por dentro. Es como lluvia que alimenta el río, como la fuerza que sostiene el brillo. Es ese brillo que alumbra el camino. En mi camino estarás conmigo. No encuentro las palabras que expliquen lo que siento. Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo. Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos. Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Después de una alabanza tan hermosa, dirigida por nuestro ministerio de alabanza, nuestra hermana Yeye, estamos aquí nueva vez más, dándole la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Veo que ya se han conectado varios, nuestro hermano Tito, nuestra hermana Magali, Prisi, mi hermana Nelly. Y ya veo varios aquí conectados. Nuestra hermana Marta, mi tía Consuelo, Patico. Y por ahí veo hermanos de Coyaima. Wow. Luis Lancheros. Y todo esto me hace recordar hace un par de meses atrás, cuando nosotros nos reuníamos en la congregación y cuando empezaba el servicio, ¿qué era lo primero que aparecía? Por favor, apague el celular. 7 de la noche, ¿y qué decimos? Por favor, prenda el celular y conéctese en este momento, porque vamos a recibir. Las cosas cambian, las cosas varían. A veces nos tratamos de ser como la tecnología es mala, pero vemos día a día cómo las cosas van cambiando. Me acuerdo en algún momento, lo tomo por una experiencia personal, que estaba en la iglesia, tenía la Biblia en el celular y mi hijo Abel Daniel me dijo: papi, présteme la Biblia, quiero leer. Le pasé el celular y él empezó a leer. Yo me puse atención a la enseñanza y cuando me volteé a mirar, él estaba mirando el WhatsApp. Creo que a varios de nosotros como padres nos ha pasado eso. Hoy en día es agradable ver cómo nuestros hijos y cómo la tecnología ha hecho un cambio y hoy en día este WhatsApp, estas cadenas, este medio de comunicación nos ha expandido. Y podemos ver, queridos hermanos, que cuando tú te sientas y diriges un devocional, das una enseñanza, no estás limitado a las 4 paredes de la iglesia. No tenemos el mejor sonido, el sonido viene de la voz. Dios nos lo da, Dios nos los está regalando, siempre nos lo está regalando. Y hoy en día nuestra expansión no se limitó a la iglesia, a la congregación, al templo que tenemos
allí en las villas. No, nuestra expansión está más allá. Si sabías que en este momento, cuando nuestra hermana Diela ayer hablaba, cuando nuestro hermano Luis antier hablaba y nuestros demás hermanos, nuestro hermano Ricardo, nuestro hermano Tito, no solamente lo escucharon personas de Soacha, no solamente lo oyeron personas de la congregación, sino que fue más allá, fue mucho más allá. Podían estar sentados o acostados en su cama, pero estaban oyendo la palabra de Dios. Y es agradable cómo nuestra voz empezó y empezó y empezó Dios a utilizarla para que no se quedara en cuatro paredes, sino para que empezara a ir a las demás personas. Quiero tomar un texto muy hermoso en el libro de los Salmos, un libro muy conocido por todos. Salmo capítulo 1, verso 1. Dice como título el justo y los pecadores. Voy a tomar los primeros 3 versículos. Cuando estén listos me dicen amén. La hermana ya lo tiene, la hermana Andrea también. Dice, bueno, voy a leerlo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermoso, ¿no? Es un contexto, es un libro, es unos versículos que nos hablan sobre el hombre justo, aquella persona que permanece siempre bajo la ley de Jehová. Yo puedo decir que no siempre he permanecido. Desafortunadamente soy humano y ha habido momentos en los cuales he tenido mis flagelos. Y es ahí cuando te das cuenta que las personas dirigentes de las congregaciones, aquellos que muchos tratan de idiosar, de que porque es el pastor o el líder, nunca cometerán un error. Pero quiero decirles, hermanos y amigos que me escuchan, que somos humanos y muchas veces nos equivocamos. Pero hay hombres de fuerza y de valor que tienen varias características. No al no equivocarse, porque es que el versículo nunca dice que no se equivocará, sino que en su ley meditará, sino que en la ley de Jehová está su delicia. La ley de Jehová está su delicia. Quiero que vayamos a un texto muy hermoso en el libro de Josué. Josué capítulo 1. Verso 5. Josué, que varias veces les he comentado, fue el sucesor de Moisés, fue el discípulo de Moisés. Y en este verso, él ya pasó de ser discípulo a empezar a ser maestro. Y hay varias condiciones que en este verso se empiezan a mostrar. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, en ese momento está hablando Jehová, Dios de Israel, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obras conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, para que sean prosperados en todas las cosas que emprendas.
Estas palabras que decía verso 5, no te dejaré ni te desampararé. Esas palabras también te las dijo Moisés. Dios habló a Moisés y le dijo, no te preocupes, yo iré contigo. Y nuevamente a Josué se las vuelve a decir, yo iré contigo, pero coloca una pequeña condición, que no se aparte de mi ley, que tu ley esté mi delicia, que en tu ley esté mi habitación, que en ti repose día a día mi palabra. Que los textos en ese entonces de la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, siempre lo repitan y se los aprendan. Nos decían en Deuteronomios, un hermoso pasaje, Deuteronomios capítulo 6, versos 6 y 9. Pero mientras tú lo buscas, quiero ir en otro contexto y quiero contarles una maravillosa historia de un pueblo que le fue difícil ser pueblo, que fueron tomados, y es el pueblo de Israel, cuando fue la deportación de Babilonia y fueron tomados allá, y cuando empezaron y volvieron a reconstruir los muros. En el libro de Nehemías puedes leer todo el capítulo, pero hay algo en el libro de Nehemías que es muy principal, y es cuando ellos empiezan a retomar. Nehemías capítulo 8. Capítulo 8 nos habla de cuando empezaron a tomar nuevamente el libro. Cuando el pueblo de Israel fue deportado a Babilonia, vinieron y lo cogieron esclavo y se los llevaron y quedó una pequeña parte. Ellos prácticamente perdieron su identidad como pueblo. El capítulo 8 de Nehemías, cuando empezaron nuevamente a reconstruir, dice que Esdras se paró en medio de la plaza. Y cuando se paró en medio de la plaza, abrió el libro y todos empezaron a escucharlo. Oh, ¿qué es lo que hablan estas maravillas? Él estaba empezando a escuchar las palabras que Dios había hablado a Moisés. Esas palabras. Y todos quedaron atónicos y decían, ¿qué es esto? Las entendemos. Podemos entender estas palabras. Ellos escuchaban y empezaron a entender esto, y su corazón se empezó a llenar de gozo. Y su corazón empezó a crecer y a crecer y a crecer más. Y al otro día se reunieron nuevamente los padres y le decían, Esdras, por favor, sigue hablando, que queremos escuchar. Queremos oír de esas palabras. Nehemías capítulo 8, capítulo 7, capítulo 9. Puedes encontrar este relato. Si me pongo ahorita a leerlo, creo que nos daría un buen tiempo y tenemos que ir agilizando. Pero yo sé que en tu casa tú escuchas la palabra. Y volviendo, yo creo que ya mis hermanos encontraron Deuteronomio 6, 6 y 9. Ya escucho, veo ahí que dicen amén, amén, lo encontramos. La verdad es que se me perdió. Pero dice así Deuteronomio 6, 6. Está hablando sobre el gran mandamiento. El verso 6 dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirán, ¿a quién? Escuche bien, a tus hijos. Y las hablarás de ellas estando en tu casa, andando por tu camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y estarán como fronteras entre tus ojos. Las escribirás en los postes de la casa y en las puertas. Las palabras, los mandamientos, lo que Dios había hecho. No solamente la ley de Jehová, sino lo que Dios había ejecutado, lo que Dios había hecho durante todo el trayecto. Les quería comentar algo. El pueblo de Israel no era un pueblo muy letrado, porque generalmente fue pocos los momentos en los cuales ellos se consideraban pueblos. En la antigüedad ellos se consideraban esclavos, y a los esclavos no les era permitido enseñarles el lenguaje, solamente lo utilizaban las partes altas,
faraones o los sacerdotes. Solamente ellos eran los directamente esenciales en conocer la lectura. Por lo cual el pueblo de Israel, ellos no escribían nada. Estoy hablando de cuando estaban en las historias de Abraham, todo lo que pasó en Egipto, en ese momento eso no fue escrito. Y la forma de ellos comunicarse era por el oído, por el hablar, porque el padre se sentaba a su alrededor con sus hijos todas las noches y le decía, mira, tenemos un Dios tan grande que nosotros éramos esclavos. Y un día él dijo, te voy a liberar. Y nos mandó un profeta, su nombre era Moisés y era grande y Dios actuaba por medio de él. Y le empezaba a transmitir esa fe a sus hijos. Este verso dice, coméntale a tus hijos. Vuélvelo a leer, verso 7. Se la repetirá a sus hijos. A tus hijos. No a los hijos del vecino, sino son tus hijos primeramente. Dios primeramente quiere que tu familia sea formada. Que tus hijos, estando en este momento, en estos días, en un estudio, escuchaba muchas enseñanzas y había una que me impactó mucho. Wow, el tiempo corre. Lo voy a relatar así rápidamente. Hablaba de un pastor de Estados Unidos y nos decía, les voy a comentar, era un teólogo de México. Y nos decía, les voy a comentar lo que le pasó a un amigo pastor. Él estaba en su iglesia y en ese momento recibió una llamada de un miembro y le dijo, pastor, mi hija está muy enferma. Los médicos la han desahuciado. Por favor, ore por ella. Él, como buen pastor, preocupado por sus ovejas, abrió el carro y se fue. Y en medio del camino empezó a pensar y empezó a sentirse inseguro. Él decía, yo nunca había sentido esa sensación. Y decía, yo estaré capacitado por orar por ella. Yo sí estaré bien. Y empezó y le decía, Señor, por favor respóndeme esta petición, respóndeme esta oración. ¿La niña será sana o no? Por favor respóndeme. Y el carro en silencio, él llegó a la casa, se bajó y cuando abrió la puerta, un niño de 5 años. Él llegó y dijo, Señor, gracias por haberme respondido. Se le acercó al niño y se agachó y le dijo, ¿cómo está tu hermanita, hijo? Él le dijo, pues pastor, está enferma. Dijo, ¿tú vas a orar conmigo y tu hermana va a ser sana? Dijo, voy a orar contigo. Entraron a la pieza y decía que en el momento de la oración él colocó al niño al lado derecho y oró al mismo nivel que el niño. Les quiero comentar que este pastor tenía un título de teología, un título de ciencias bíblicas y tenía mucho estudio. Cuando terminó la oración, la niña fue sana. El pastor comprendió en ese momento y dijo, de nada me sirven los títulos si yo no estoy a la medida de un niño. De nada te sirve, hermano, tener un montón de cosas en tu casa si tus hijos no le explotas la vida espiritual que tienen que tener. De nada te sirve, hermano, pasar 24 horas al día junto con ellos si no les fortaleces tu fe. Los niños, nuestra iglesia se ha caracterizado y hoy la sociedad se caracteriza porque los jóvenes a la edad de 16, 17 años hacen lo que quieran.
Pero Dios nos mandó algo en este momento y es estarnos en casa, quedarnos quietos. Y cuando yo veo que nuestro hermano Tito, nuestros hermanos empiezan a hacer batallas bíblicas por medio del WhatsApp, ¿sabe lo que están haciendo ahí? Están cumpliendo el mandamiento, están llevando la palabra. Cuando sale un niño gasoso y anheloso, porque mis hijos también lo han hecho, y consiguen un versículo, papi, tómame la foto. Y yo sé que tu hijo también lo ha hecho. Se siente gozoso. Estás transmitiendo la palabra de Dios a esos niños y estás llevando que se repita la palabra de Dios a ellos. ¿Sabes qué, mi hermano? En algún momento de esta cuarentena, de este encierro, nos hemos tornado como al principio. Y lo que Dios me ha puesto en el corazón que le diga a la iglesia es, vuelve como al principio. Cuando tú llegas y tu hijo está ahí, cuando tiene el computador o cuando te dice, papi, préstame el celular, porque mi maestra de escuela dominical me dejó un trabajo y tengo que hacerlo. Estamos en este momento fortaleciendo la fe de los muchachos. Estamos en este momento volviendo como al principio. Y es hermoso volver al principio. Porque estos niños, si Dios no nos los quita y nos los guarda y no los van a crecer con unas bases como las que creció Josué. Y entonces este Salmo capítulo 1 verso 1 será efectivo cada día más. Y no podremos decir, Señor, hay jóvenes y hay niños que han crecido en tu palabra, que han fortalecido su fe. Pero ¿sabes? Esa fe no se fortalece por una sola clase en escuela dominical. Esa fe se fortalece en el hogar, en tu casa. Es un momento en el cual esta pandemia para muchos los ha obligado a estar en casa. Y si no está el papá, está la tía. Y la obligación es el que está a su lado. Si tú eres conocedor de la palabra de Dios y tienes a tu cargo 2 o 3 niños, tu obligación en este momento es compartirle lo que Dios ha hecho en tu vida. Y yo estoy seguro que tú, en tu vida personal, tienes algo que compartirle a ellos. Yo sé que tú, en algún momento de tu existencia, puedes decirle, hijo, ven, o muchachos, ven, niños, vengan. Quiero comentarles un testimonio que Dios me hizo a mí. Yo en algún momento era desordenado, mi vida era así y asá. Yo cometí muchos errores, pero ¿sabes qué? Conocí de Dios y Dios me mostró algo muy hermoso, algo muy divino. Les voy a dejar una tareita ahí, Salmo 119. Voy a leer un capítulo, un versículo. Pero en este salmo encuentras muchas características de lejos. En los primeros 16 versículos, cuando tengas tiempito, puedes leerlos y puedes escudriñarlos. Voy a tomar el verso 2, 119, 2. ¿Qué nos dice el Salmo 119, 2? Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. Los que guardan sus testimonios, los que te pasa, lo que Dios hace en tu vida, lo guardas y lo colocas. No solamente, Señor, tú me sanaste de cáncer, gloria a Dios, y me olvidé de eso. No, coméntale a tus hijos, diles, no, papito, yo estaba enfermo y Dios me salvó. Yo era un drogadicto y Dios me sacó de allá. Estaba enfermo, estaba quebrantado y Dios me ha libertado. Era ignorante y Dios me dio sabiduría. Tienes que comentarle a tus hijos lo que Dios ha hecho en ti. Porque así como el pueblo de Israel se reunía
y hablaba lo que Dios había hecho. Hoy nosotros somos pueblo escogido y Dios también en ti ha actuado como ha actuado en mí. Él ha actuado en mí. Verso 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Dice que somos perfectos? No, que nos equivocamos. Pero ¿cómo corregimos nuestros errores? Guardando la palabra de Dios. Es el motor, es la existencia principal. Es lo que nosotros nos insta a seguir cada día más y más. Y puedes leer otros versos, el verso 11, el verso 14, el verso 16, y puedes seguir indagando más y más en este hermoso. Y se me prendió el computador. Perdón, mis hermanos. Quiero terminar con un querido verso. Hebreos 10. Hebreos 10. Verso 38 y 39. Casi no lo encuentro. A veces los libros como que se nos esconden. Mas el justo vivirá por fe, pero si retrocede, no agradará a mi alma. Y aquí viene tu promesa. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino los que tienen fe para hacer perseveración del alma. Mis queridos hermanos, el hecho de estar encerrados nos ha fortalecido. Bendigo a mis hermanas de escuela dominical que se han encargado de fortalecer esta fe en los niños. Y les digo, sigan adelante. Bendigo a la iglesia en general que se esfuerza por el conocimiento de la palabra de Dios. Porque ¿sabe qué? Nosotros no somos de los que retrocedemos. Porque es que en nosotros habita el Espíritu de Dios. Y Dios es un Dios de victoria. Hay una bandera y hay un monte que conquistar. Y yo sé que esta palabra llegará a muchos lugares. Y si de pronto las personas que están allá no saben cómo enseñarle a los hijos, los invito a que nos escriban. Podrán en algún momento comunicarse con nuestras maestras y podrán entrar a las clases pertinentes. Si tú no sabes cómo en algún momento dar los primeros pasos, escríbenos, danos un mensaje. Y como dice una frase muy conocida, no te preocupes, nosotros te llamaremos, nosotros nos comunicaremos, porque nuestro propósito es expandir la gloria de Dios, expandir el conocimiento de Dios. Nuestras hermanas de escuela dominical han ampliado el conocimiento de sus niños y se han esforzado. Y lo único que les digo es, sigan, mis queridos hermanos, sigan en ese maravilloso conocimiento que es conocer más de la palabra de Dios. Y así, continuamente, día a día, los bendigo grandemente. Mis queridos hermanos, hemos retomado como en el principio, en el cual nos reuníamos en nuestras casas y podemos compartir una oración y una palabra de Dios. Conquista el monte, que es tu familia, porque el día que salgamos de aquí, si hicimos bien la tarea,
No tendremos por qué preocuparnos que nuestros muchachos lleguen a la adolescencia. Estarán bien arraigados porque les dimos buenas bases. El Señor Jesús los continúe bendiciendo, mis hermanos, en este maravilloso día. Dios los guarde y los llene en su paz y en su seguridad. Y recuerda, Dios ha hecho algo en ti. Coméntalo. Díselo a tus muchachos, díselo a tus niños. Dios ha hecho mucho, por lo cual tú tienes que estar agradecido. Y si no, no tendrías el derecho de ser cristiano. Porque Dios ama al pecador, y si te amó a ti, fue porque en algún momento fuiste pecador. Él no ama al pecado, ama al pecador, y Él quiere transformar. Dios es un Dios de milagros, sigue haciendo milagros, los hizo en mi vida, los va a hacer en tu vida, va a seguir prosperando, pero recuerda, comenta, abre tu boca y también trata de transmitir lo que Dios ha hecho en tu vida. Te damos gracias, Señor, por este momento, por esta palabra que tú has traído. Te doy muchas gracias, Padre maravilloso, por mis hermanos que están escuchando esta palabra. Te doy gracias, Señor, por todo el cuerpo ministerial, por todo el cuerpo directivo, por los diáconos y toda la envergadura de la iglesia. Te doy gracias por nuestros hermanos que están en el Tolima, en Subia, y también, Señor, bendigo a todas las personas a las cuales este mensaje va a llegar. Gracias, Señor bendito, por todo y por todo, Señor amado. La gloria solamente será para ti. Mis hermanos, bendiciones, una feliz noche, y se les quiere mucho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga, mis hermanos. Mi familia, juiciositos atrás, les mandan muchas saludes. Bendiciones, mis hermanos.